Hola gente, muy buen día para este jueves 3 de marzo. Empieza la actividad en la Fórmula 1, también en la IndyCars y ustedes lo vivirán todo aquí en Geek Sobre Ruedas. Estaremos muy temprano mañana, 7:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, con lo que ocurra en la primera tanda de prácticas libres en el circuito de Bahrein con la Fórmula 1. Hay noticias buenas para Aston Martin, pero primero hay que meterse en el mundo del Indy, una cortita antes de meterse en lo de Aston Martin. Se viene una docuserie que se llaman 100 días para Indy. Y esto es un documental, como lo es Drive to Survive, pero metido en el mundo del Indy, que lleva los 100 días que faltan para la carrera de Indy 500 en su versión 107. Importante porque llevará más gente todavía a las pantallas para poder ver la Indy 500. Si esto fuera poco, ustedes saben que en el circuito, las graderías del circuito, suele haber hasta 300.000 personas para ver este gran premio número 107 de Indianápolis. Ahora sí nos metemos en el mundo de la Fórmula 1. Especulábamos, y hay que hablar mucho de Aston Martin, con que la lesión que sufrió el 20 de febrero el bueno de Lance Stroll y el hijo de papá, el hijo del dueño, andando en bicicleta, lo hizo pasar por un quirófano. Lo operaron a pesar de que la entidad de la lesión no era tan grande, para fijarle la lesión que tuviera chances de evolucionar día a día. Dijo Lance Stroll que se propuso mejorar rápidamente y mientras tanto fue al simulador que tiene la empresa en Silverstone y de esta manera estaría en condiciones de correr este fin de semana. No sé cómo van a hacer con los dolores, seguramente tendrá que tomar algún tipo de analgésico, pero está dispuesto a arrancar mañana la actividad para Aston Martin. En otro orden de cosas, Fernando Alonso dijo que las prácticas y lo que probaron en el auto fue muy bien, pero que realmente lo necesitaban a Lance Stroll porque el único que conocía y que había corrido durante toda la temporada el año pasado en ese Aston Martin había sido Lance Stroll, y Fernando quería tener algo de feedback por parte del piloto canadiense para saber si las modificaciones eran reales o era simplemente una impresión que Fernando Alonso tenía mientras manejaba las modificaciones en este auto. En cuanto a lo que hablábamos de la lesión en la muñeca, Fernando Alonso reconoció que el año pasado él corrió con algunas fracturas en sus manos, había tenido un accidente por un problema con los hidráulicos del auto, terminó golpeándose y fracturándose las manos. Dice que los dolores eran intensos, pero de que todas maneras a él lo que le interesa es correr y no nos cabe duda con respecto a lo que dice Fernando Alonso. Ahora bien, cuando analizamos, y lo vamos a hacer mucho este año, el tema de Aston Martin, no queda más que sacarse el sombrero por la mejora que han hecho durante este año. Según Fernando Alonso, lo que pudieron probar en pista, que son distintas alternativas realizadas todas con mucho éxito. El auto estuvo fiable a pesar del primer momento que salieron a pista que tuvieron algún tipo de problema. Luego las tareas que estaban encomendadas por la escudería fueron realizadas a la perfección. Y pone hincapié en esto porque Toto Wolff había dicho también que hasta podían llegar a ser la segunda escudería. Fernando Alonso dijo que en el simulacro de carrera que hicieron sobre el último día de prácticas, dice, pusimos 57 combustible en el tanque para 57 vueltas, lo mismo hizo Ferrari. Y en definitiva, en las tandas largas, Aston Martin siguió siendo más rápido, y esto lo pone muy optimista Fernando, pensando en que no solamente hicieron todo el trabajo y probaron distintas alternativas en el auto, sino que en tandas largas el auto es más rápido que Ferrari, y es toda una aclaración, pensando que todavía Mercedes no está allí en el rendimiento, y Toto Wolff un poco se sacó de ese grupo de los tres mejores, que podría bien caberle a Fernando Alonso y su Aston Martin. Lo estaremos viendo a partir de mañana. En el caso de Ferrari, que es uno de los contendientes, dijo Frédéric Vasseur que a pesar de las críticas y a pesar de que el ritmo de carrera no fue tan bueno, y es lo que decía Fernando Alonso, ellos creen que cuando se pone todo junto, lo que probaron, lo que fueron haciendo, el rendimiento va a estar allí y el auto va a estar peleando este fin de semana. Preguntaba Frédéric Vasseur un poco en broma si el mismo que había ganado la carrera el año pasado, que había hecho la pole position, era el que había hecho los tiempos más rápidos en práctica, con lo cual sacándose un poco de presión. Y cuando le preguntaron con respecto a lo que pasó sobre todo con Leclerc, que no estaba nada contento con el tema del auto, dice, para nosotros en esta categoría lo lógico es no estar nunca contentos, porque eso significaría que nos dejamos estar, y por eso hay que seguir trabajando para mejorar. Cambios en los radiadores del empaquetamiento del motor de Mercedes también lo hizo Alfa Romeo, lo cual le ha dado todavía mayor predisponibilidad en esto de bajar el peso del auto y hacerlo un poco más angosto para que tengan mejor coeficiente de penetración. Ahora, un tema importante del que hay que hablar es cómo serán los cambios técnicos a partir de este 2023, una cosa
que normalmente no se hablan porque el cambio reglamentario grande fue en el 2022, el 2021 hacia el 2022. Sin embargo, han cambiado algunas cuestiones. Le contaba ayer que la elevación del auto ha cambiado. 15 milímetros tuvieron que levantar el centro del auto, mientras que los pontones o el piso, el borde de los pisos, tuvo que ser levantado en 10 milímetros o 1 centímetro. Y la FIA ha prestado mucha atención a esto, sobre todo para verificar el tema del porpoising. No quieren que sufran los pilotos lo que sufrió Lewis Hamilton, por ejemplo, el año pasado con ese Mercedes que rebotaba tanto. Y han puesto 6 lugares en el piso donde la FIA va a tomar mediciones todo el tiempo para saber si el auto está haciendo porpoising o no lo está haciendo. También quieren más rigidez sobre la cabeza del piloto. Esto es la barra antivuelco de donde enganchan normalmente a estos autos cuando los tienen que agarrar con las grúas. Recordarán ustedes en Silverstone el accidente tremendo de Guan Yu Zhou. Entonces quiere que el material que se esté utilizando para esta barra antivuelco sea bastante más duro. Y quieren además que no... en el momento del rozamiento contra la pista, cuando un auto que está invertido como el de Guan Yu Zhou pueda tener un poco más de fortaleza. Así que también pruebas de impacto en esta pieza para este auto. En cuanto a los espejos retrovisores, 30% más grandes, para que no ocurran justamente lo que pasó con Lance Stroll y Fernando Alonso cuando corría todavía en Alpine el año pasado. El peso mínimo baja de 7,98 a 7,96. Ese será el mínimo imponible. Algunos como Red Bull tienen la chance de poder lastrar el auto en distintos lugares y esto les permitirá llegar a ese peso mínimo. En cuanto a la gasolina, algunas cuestiones. Por ejemplo, no se puede enfriar la gasolina para meter en el tanque de combustible por debajo de los 10 grados con respecto a la temperatura ambiente en cada circuito. Saben ustedes que a menor temperatura, a menor volumen, y le pueden meter más combustible y después ver cómo lo utilizan. Y después, en el momento de terminar la carrera, tiene que haber por lo menos 1 litro de combustible todavía en el tanque para poder hacer las mediciones que normalmente la FIA hace. Y van a poner, aparte del flujo de combustible y el sensor o los 2 sensores estos que la FIA pone allí, también va a haber uno que medirá la presión en todo el tiempo del tanque de combustible. El tema del DRS y la cámara en los cascos. Muchos más pilotos, si no todos, no recuerdo bien el fundamento de la noticia, pero que llevarán la cámara Eagle Eye. ¿Se acuerdan ustedes? Uno de los primeros en usarlo fue Fernando Alonso, justamente, después siguió Ferrari. Creo que ahora ha sido un éxito esa cámara y la mayoría de los equipos tendrán los 2 pilotos con la cámara, que es muy muy chiquita, es de 1,5 centímetros el lado de la cámara, porque es un cuadrado. Y usarán prácticamente todos los pilotos. En cuanto al DRS, modificaciones, habrá en algunos circuitos una zona más de DRS, pero también se pondrá a disposición de los pilotos mucho tiempo antes de lo que era hasta ahora. Recordarán ustedes que las carreras empiezan y hasta la tercera, cuarta vuelta no se pone en disponibilidad de los pilotos el DRS. Bueno, van a tratar este año por lo menos de ponerlo desde la primera vuelta en el tema de la arrancada o la rearrancada y verán cómo funciona para ver si lo pueden seguir utilizando. Habrá también 6 carreras en sprint este año. Serán en Azerbaiyán, Austria, Bélgica en Spa-Francorchamps, en Qatar, en Estados Unidos y en Sao Paulo, como lo fue el año pasado. Estas son más o menos las novedades más importantes en cuanto al cambio reglamentario. Formato de clasificación distinto, que podrán usar solamente un tipo de neumáticos, la Q1 con las duras, Q2 con las medias y Q3 con las más suaves o las blandas que estén a disposición. Esos son los cambios que estarán probando en un par de carreras que todavía no han sido notificadas a los pilotos o decididas por la FIA. Y esto es más o menos los cambios. Estaremos hablando mañana durante las pruebas libres de otros cambios más. Les mando un abrazo, que tengan un muy buen jueves y recuerden darle like a esta página, por supuesto, suscribirse a Geek Sobre Ruedas y si pueden hacerse miembros nos encantaría. Les mando un abrazo, que tengan muy buen jueves. Mañana 7:30 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos. Vamos con Bahrein y con todo como siempre. Un abrazo.